Bienvenidos al ADN Empresarial, el podcast donde revelaremos los códigos ocultos que realmente mueven a las organizaciones. Soy Ernesto Mendizábal y cada semana exploraremos juntos las dinámicas profundas que influyen en la cultura, el liderazgo y el comportamiento humano dentro de las empresas. Este es el espacio para quienes desean ver más allá de lo evidente, comprender lo que nadie explica, pero que todos sienten, y transformar la manera en la que lideran y se relacionan con sus equipos. Este es un espacio donde vas a aprender a dejar de cargar lo que no te corresponde, recuperar tu energía, tu estabilidad emocional y la claridad para tomar decisiones sin descansarte. Los conflictos van a dejar de repetirse porque vas a entender las dinámicas invisibles que frenan el sistema. Y en esta comprensión nace una nueva autoridad de liderazgo que vas a desarrollar en este podcast. Tu comunicación va a mejorar, las tensiones van a disminuir y tu equipo empezará a funcionar de manera autónoma, eficiente y humana. Prepárate para ver la organización, tu liderazgo con nuevos ojos. Comenzamos. Bienvenidos al ADN Empresarial, el podcast donde revelaremos los códigos invisibles, donde son los códigos que realmente mueven a las organizaciones. Mi nombre es Ernesto Mendizábal y yo quiero invitarte a mirar a tu propia empresa, a tu equipo, a tu liderazgo. Y no importa si estás en una empresa institucional, no importa si estás en una empresa gubernamental, y no importa donde tal vez tú pienses que en tu liderazgo no puedes hacer absolutamente nada porque la gente que está encima de ti dependen muchas cosas de ello. De hecho, podemos hacer mucho más de lo que realmente pensamos desde cualquier puesto de trabajo. Mi nombre es Ernesto Mendizábal y yo quiero invitarte a mirar a tu propia empresa, a tu propio equipo, a tu liderazgo, desde un nivel que probablemente nadie te ha enseñado a ver. Porque si hay algo que todos los líderes comparten, sin importar la industria, el tamaño del equipo o los años de experiencia, es los mismos problemas regularmente en las empresas vuelven una y otra vez. No sé si te ha pasado que tienes un problema, tratas de corregirlo y por algún momento haces una reunión con tu equipo de trabajo, pones el problema y ese problema o ese comportamiento vuelve una y otra vez, ¿no? Regularmente eso causa frustración, causa ansiedad, causa mucho estrés. Y luego tú te preguntas, pero si yo ya dije esta información, ¿por qué el equipo no lo hace? Esto es lo que hablamos en coaching sistémico de las dinámicas ocultas. Son cosas que regularmente no vemos, de comportamientos invisibles, de actitudes invisibles que no nos damos cuenta y no entendemos la raíz del por qué suceden estas cosas. Cuando tú te pones como en tercera persona y te pones disociado y empiezas a observar a tu equipo, a observar quiénes están mirando hacia los objetivos, quiénes están viendo hacia la visión o la misión, y es en donde realmente vemos los cambios. Y de hecho, ya hace unos años tuve la oportunidad de capacitar a una empresa en la ciudad de Guatemala, que justamente para ellos, que esto pasa mucho en las empresas, estamos capacitando de hecho al equipo de ventas, ¿no? Y una de las cosas que estábamos trabajando era el tema de los valores, ¿no? Y las empresas regularmente tienen pegados los valores en una pared y están ahí los valores, y esta empresa tenía el valor de la excelencia. Es una empresa que se dedica a vender ferretería, y además es una empresa bastante grande, donde la excelencia y el servicio eran parte de sus valores que estaban ahí pegados. Regularmente a veces los líderes o los dueños de las empresas lo que realmente se tienden a enfocar es a dejar por escrito estos valores, dejarlo por pegados en una pared, pero muchos de esos valores no se viven, ¿no? En este caso yo me recuerdo que yo justamente iba entrando a la capacitación y justamente tenían ahí uno de los valores que tenían es la excelencia, y uno de los chicos que estaba de hecho en la capacitación que yo iba a impartir con ellos iba comiendo un helado, ¿no? Y antes de entrar se le cae el helado, ¿no? Recoge el cono del helado, pero deja el helado tirado en el piso. Yo solamente lo estaba observando, lo estaba viendo, que recoge el helado, lo pone, o sea, recoge el cono, deja el helado tirado en el piso y le pone en la basura el cono, dejando el helado ahí en el piso, ¿no? Y justamente enfrente, ahí decía justamente los valores de la empresa, que es la excelencia, ¿no? Entonces cuando yo llego, me presento y empiezo a dar la capacitación, que vamos a hablar justamente de valores. Les pregunto, una pregunta, ¿ustedes saben cuáles son los valores de la empresa?
Y todos se voltearon a ver, ¿no? Y se empezaron a codear unos con otros porque realmente ni siquiera se sabían cuáles eran los valores de la empresa. Ahora imagínate, si ellos ni siquiera sabían cuáles eran los valores, o sea, que la empresa lo puso en algún momento. ¿Base a qué criterios tendríamos que preguntarnos? ¿Cuáles son los criterios de establecer ciertos valores en la empresa? Los criterios de los valores tienen que ver con la visión de la empresa. ¿Para qué existe esa empresa? Y desde aquí empieza el orden sistémico, porque muchas empresas a la hora de crear la visión tienen que ver más con lo que ellos van a conseguir que con lo que esta empresa está para aportar al mundo, que es lo que va a hacer, ¿no? Y en la PNL, de hecho, hablamos desde la PNL le llamamos el sistema mayor, ¿no? Robert Dills lo llama en los niveles neurológicos. El sistema mayor sería las personas que se benefician del producto o el servicio que esta empresa imparte. Cuando la mirada del equipo está en esa misión, en esa visión, y cuando no hay errores técnicos de lenguaje, de la visión, por ejemplo, un error sería ser el número uno en la industria, ¿no? Ser el número uno en la industria tiene que ver más con la empresa en sí, o sea, obtener cosas de la empresa, y hablaremos de las leyes de sistémicas dentro de las empresas. Una de ellas es la necesidad. Los seres humanos tenemos la necesidad ya sea de dar o recibir, ¿no? Y regularmente llegamos a las empresas a recibir primero, ¿no? Y evidentemente las empresas cuando llegamos pues recibimos ingresos, recibimos bonos, ¿no? Y las personas, hay muy pocas personas que realmente llegan a las empresas para dar, ¿no? Entonces primero ellos llegan a una empresa para recibir y luego la empresa dice, bueno, pero me tienes que dar algo tú también a mí, ¿no? Tienes que dar tu tiempo, tienes que dar tu servicio, tienes que dar estar en las capacitaciones, y cada empresa pues tendría que tener definido cuáles son las reglas de dar y recibir. El problema de cuando establecemos una visión como esta, ser el número uno en la industria, es porque tiene que ver con, estoy pidiéndole al mercado, o sea, cosas en lugar de darle al mercado. Entonces, esto Tony Robbins lo llama, crea tanto valor, ¿no? a tu cliente ideal, que el cliente ideal sepa que no hay ninguna otra opción que tú, porque está dando tanto valor. Y esto parte desde la definición de la visión de la empresa. Así que dentro de esa visión de la empresa tiene que ver con el sistema mayor, hacia dónde, o sea, qué es lo que voy a aportar, lo que mi empresa, mi producto, mis servicios van a aportar a la sociedad, con qué sociedad quiero trabajar y cómo al aportar esos valores, al aportar esos servicios, esos productos, va a ayudar a la sociedad en general. Cuando el líder no conoce esto, evidentemente el equipo tampoco lo va a saber, ¿no? Pero el primer paso es el entender. Entonces el primer coaching que hacemos con ellos es justamente tomar conciencia de los valores que ellos actualmente están viviendo. O sea, ¿realmente se rigen con el valor de la excelencia? O sea, cuando se le cae el cono de helado, lo recibe, o sea, recoge el cono, pero no recoge el helado. ¿Está viviendo esa persona el valor de la excelencia? Y aquí es en donde muchas personas dicen, bueno, pero esos son valores que se enseñan en casa. Sí que se enseñan en casa esos valores, pero para eso están los sistemas, ¿no? En donde si tú vas, por ejemplo, ese es un efecto que pasa en este momento, no tengo exactamente el nombre, pero si lo encuentro te lo dejaré en la descripción. Hay un factor psicológico de personas, de hecho hay un estudio que se hizo de que las personas en lugares más limpios se tendían a comportar de una mejor manera que cuando el lugar estaba sucio, ¿no? Y esto tiene que ver con el estudio también de las ciudades que son limpias. Las personas cuando ven todo limpio, cuando ven todo pulcro, digamos, tienden a tirar menos basura y se tienden a guardar más la basura cuando van a lugares sucios. Y si tú vas a un país, por ejemplo, tú vas a Alemania, vas a Inglaterra, tú te adaptas a ese sistema, ¿no? En poco tiempo, muchas personas que están viviendo en un sistema latinoamericano en donde se hacen muchas cosas y se permiten muchas cosas que en Europa no se permiten, tal vez al principio puedan tener un choque cultural, pero con poco tiempo viviendo empiezan a adaptarse al sistema.
¿no? Y si no se adaptan al sistema, pues van a tener consecuencias. Entonces, eso, de hecho, uno de los shocks culturales que me pasó a mí la primera vez que fui a Londres, era que en los pasos peatonales, justamente yo estaba esperando en el paso peatonal. Y en Latinoamérica, pues están los pasos peatonales. Y especialmente en Guatemala, la gente no respeta los pasos peatonales, la mayor parte de personas. Y yo me recuerdo que yo estaba ahí esperando en el paso peatonal. Y un carro vino justamente, se paró en el paso peatonal. Y yo estaba esperando, él estaba esperando que yo pasara, ¿no? Y nos quedamos los dos viéndonos, como ese momento incómodo, en donde él estaba esperando que yo pasara y yo estaba esperando que él pasara. Y justamente él me hace la seña de pasar. Y ahí entendí que me está dejando pasar, ¿no? Y dije, ay, no, de verdad, no estás en Latinoamérica, estás en Londres. Y yo pasé, ¿no? Pasé el paso peatonal y él, luego de que yo pasara, pasó. Luego me enteré de que la multa, si una persona que va conduciendo pasa sobre un paso peatonal, cuando hay un peatón ahí, son de 10.000 euros, de 10.000 libras, perdón. Y si uno atropella a una persona en un paso peatonal, son hasta 100.000 libras, ¿no? El pago. Pues regularmente, pues las personas no se arriesgan ni siquiera a pasar una línea en donde haya un paso peatonal, porque la consecuencia es muy alta. Y eso crea una educación, crea un sistema, por lo cual las personas se adaptan a ese sistema. Y esto es lo que hablamos muchas veces cuando vemos los sistemas, que aunque las leyes muchas veces en Latinoamérica exista la misma ley, pero cuando no se da a respetar esa ley, se crea un sistema en donde las personas no respetan ese paso peatonal. Por lo cual lo mismo pasa en las empresas. Yo puedo tener la ley, puedo tener los valores pegados en la empresa, pero si no doy a respetar ese valor, si las personas no saben bajo qué régimen o bajo qué criterios tienen que comportarse junto con ese valor, pues tampoco lo van a hacer, ¿no? Entonces muchas veces se queda como un aspecto muy ambiguo de trabajar y no sé realmente qué modelo de comportamiento. Entonces, para que no se repitan estos problemas una y otra vez en las empresas, ¿no? En lugar de gritarle a las personas, en lugar de quejarte con el de recursos humanos, te voy a invitar a que tengas una mirada completamente diferente. La mirada que quiero que veas es qué está pasando, que quiero que notes, esa es la mirada sistémica, quiero que notes cuáles son estos comportamientos ocultos que se han creado en tu empresa o en tu equipo de trabajo. ¿Cuáles son aquellos comportamientos que tal vez si tú quieres que tu equipo llegue a tiempo, pero al principio le permitías que llegaban 10 minutos tarde y no había ninguna consecuencia, no se podía hacer absolutamente, tú no hacías absolutamente nada, y aunque en su contrato decía que tenían que llegar puntuales y que había una penalidad con 10 minutos, pero tú no lo cumpliste en el momento, luego va a ser más difícil hacerlo, ¿no? Lo mismo exactamente, si eres padre de familia, sabrás que cuando tú le permites a tus hijos una y otra vez hacer un comportamiento, luego es más difícil corregirlo a que si tú lo hubieras empezado desde el principio. Por lo cual, la gran ventaja del coaching sistémico es de que lo podemos corregir, no importa desde dónde estés, a todos esos comportamientos. Entonces, te voy a invitar a que veas cuáles son aquellos comportamientos o esas dinámicas ocultas que existen en tu equipo de trabajo, ¿no? Y probablemente ahora empieces a pensar todas aquellas dinámicas ocultas en tu equipo de trabajo que tal vez nadie la dijo, pero simplemente dejaste que pasara, o dejaste que no hubo ninguna consecuencia, no hubo ningún premio. Y eso regularmente pasa. Si la empresa le está pidiendo a las personas dar excelencia, dar tiempo, quedarse más tiempo después, pero esa misma empresa no les cumple con los bonos, no cumple con los pagos, no cumple con la palabra que dio, pues evidentemente esto se va a crear un sistema en donde, aunque los empleados no lo digan, ¿no?, se genera esa resistencia a que la próxima vez, aunque me pidan las cosas, voy a generar una resistencia a hacerlo, porque yo estoy dando, pero no estoy recibiendo lo mismo que estoy dando. Y eso genera un conflicto en los seres humanos. Cuando damos más de lo que realmente estamos recibiendo eso. Cuando hablo de recibir, no siempre es monetario, ¿no? Cuando hablo de recibir, puede ser un reconocimiento,
puede ser unas vacaciones, pueden ser un tiempo libre, un tiempo de una reunión. Hay muchas formas en las que recibir la persona. La única forma de saber con tu equipo de trabajo es preguntándoles a ellos, ¿no? Y sabiendo inconscientemente qué es lo que ellos necesitan recibir, ¿no? O sea, eso no es una respuesta que yo te la pueda dar, sino que es una pregunta que te la dejo para que tú le puedas preguntar a tus equipos, ¿qué necesitan ustedes de mí para poder tener ese rendimiento que estamos buscando, ¿no? Así que no es porque trabajes duro, o no es porque tú no tengas la capacidad, o no es porque tu equipo no quiera mejorar, ¿no? En este episodio vamos a descubrir el verdadero motivo por el cual las dinámicas se repiten, ¿no? Porque hay tensiones que no se resuelven, y por qué te estás cargando como líder más de lo que te corresponde. Y por qué, aunque cambies estrategias, nada cambia realmente. Entonces, esto lo que hablábamos es justamente hay más resistencia en el equipo. Al final, como el equipo no lo hace de la mejor manera, o no lo quiere aprender de la mejor manera, lo terminas haciendo tú, creando más responsabilidad, más carga, y desordenas, y hay un desequilibrio en todo el sistema. Porque terminas haciendo cuestiones operativas que no te pertenecen a ti, te pertenecen a otras, son funciones que le pertenecen a tu equipo que tú terminas haciendo, ¿no? O como este es bueno, lo que muchos líderes hacen, como este es bueno para hacer las cosas y si las hace bien, pues le voy a poner el doble de trabajo a él, ¿no? Pero obteniendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces regresamos al mismo patrón de comportamiento, y así aquí es en donde los conflictos se miran una y otra vez. Entonces, en la mirada sistémica no vemos directamente al equipo en sí, qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que está haciendo bien el equipo. Miramos al sistema, de cómo funciona, cómo opera el sistema, porque lo más importante es empezarlo a cambiar. Así que quiero comenzar describiendo algo que quizás te ha pasado, ¿no? Y que aparece en la mayoría de las empresas, equipos, en las organizaciones que he acompañado y que he coachado, ¿no? Por ejemplo, todo depende de mí, ¿no? El primer pensamiento para el liderazgo, o sea, todo depende de mí. Si yo no estoy, el equipo no puede trabajar. Si yo no soy el que empieza una reunión, el equipo no lo va a poder hacer. Y tengo que depender de mí, ¿no? Entonces el equipo se viene abajo cada vez que yo no estoy, o el equipo hace lo que quiere cada vez que yo no estoy, ¿no? Y esto que genera muchísima carga sobre ti como líder, ¿no? El segundo es no logro conectar con mi equipo, ¿no? Hay líderes que sienten que el equipo hay personas difíciles, hay personas fáciles, que no entienden al equipo, y les falta ese desarrollo de inteligencia emocional y de empatía. Uno de los aspectos de la inteligencia emocional es la empatía, la capacidad de ponerte en los pies de otra persona. Y cuando hablo de la capacidad de ponerte en los pies de otra persona, muchas veces viene la parte cuando capacitamos y formamos a una persona, tomar y recordar, si tú haces algo muy bien, ¿no? Probablemente esto que hiciste bien lo repetiste muchas veces, ¿no? Y a veces generan, cuando el sistema está fallido, ¿no? O sea, se contrata a una persona para hacer una tarea, y resulta que el filtro de contratación de recursos humanos no fue el mejor, y esa persona no tiene las competencias, y tú como líder te toca desarrollar las competencias de esa persona, ¿no? Y tal vez en ese momento, si ya esto ya ocurrió, la parte empática también del equipo es conocer en dónde está esa persona, porque probablemente tú ya lo sepas, ya lo hayas hecho una competencia inconsciente. Esa persona va desarrollando la competencia de forma consciente y necesita que tú estés a la par. Es como cuando una persona empieza a manejar, ¿no? Y no sabe, de primero tiene que ver hacia el frente, tiene que estar viendo los cambios de velocidad, tienes que estar sacando el clutch, metiendo el clutch, tiene que bajar la radio para poder escuchar todo su entorno, y no se puede concentrar al mismo tiempo. Si tú ya sabes manejar, vas escuchando, es una competencia inconsciente porque vas manejando, vas viendo hacia los lados, las mujeres se van pintando, van hablando por teléfono, es una competencia inconsciente, y para ti te sale de forma natural y fácil, ¿no? Y muchas veces esa falta de empatía genera el conflicto, porque yo espero que las personas lo hagan exactamente como yo quiero que lo hagan, ¿no? Sin darme cuenta cuál es el proceso que me tomó a mí para ser tan excelente en eso que yo hago, ¿no?
Y el tercero es, he logrado mucho, pero me siento vacío, ¿no? Y esto tiene que ver con el propósito de mi equipo. ¿Para qué estamos trabajando? Y cuando conectas con el propósito del equipo, créeme que esto es mucho más poderoso. Y eso te lo hablo de mis propios equipos, que siempre le marcamos la pauta del por qué por qué ellos están trabajando. Más allá del dinero, más allá de las comisiones, más allá de los objetivos que van a alcanzar, hay un propósito. El propósito, de hecho, de este podcast es compartir contigo experiencias, historias y llegar a personas que probablemente están estresados, que están cansados, que han intentado todo, que han tomado el coaching tradicional, y compartir esta hermosa herramienta del coaching sistémico para realmente hacer cambios que duren en su equipo de trabajo, ¿no? Reducir los niveles de estrés, mejorar la calidad de vida. Y esto yo estoy seguro que si tú reduces los niveles de estrés, mejoras tu calidad de vida, vas a dejar de estar pensando que cuándo me van a despedir. Porque una de las habilidades más importantes en las empresas es el liderazgo. Y esto no solamente el estrés te va a dar salud, ¿no? O el estrés actualmente, si te sientes mucho estrés, de hecho se le conoce como el matador silencioso, el estrés. Y tengo un compañero que estudió coaching conmigo, justamente, que él es médico cirujano, y él habla justamente se llama Omar Morales, y habla de cómo el estrés nos mata, como el estrés, muchas de las enfermedades que él recibe en su clínica vienen generados y el origen es del estrés. Entonces, imagínate, el estrés te quita calidad de vida, el estrés te quita salud y te quita la oportunidad de llegar con energía a la casa con tus hijos y disfrutarte, o ya sea ir al gimnasio o hacer cosas que a ti te gustan hacer. Parte de ello es la descripción, digamos, del propósito de lo que estamos haciendo. Cuando el equipo trabaja con esa energía, entendiendo que el trabajo, que las ventas que se están haciendo, que el marketing, que los posts que estamos haciendo tienen un propósito, hay un problema que vamos a solucionar en la sociedad, eso le da un sentido de pertenencia a la persona, ¿no? Y aquí eso lo hablaremos en otro episodio, ese sentido de pertenencia que es tan importante. El sentido de pertenencia es como aquel aficionado del Barcelona que se pone la camiseta, no importa ganen o pierdan, ¿no? Es esa persona que siempre va a estar ahí para el equipo. Incluso pertenece más al equipo que a aquella persona que le están pagando millones de dólares para jugar en el equipo, y tal vez si no le pagaran eso no le importaría al equipo, ¿no? Y el momento que le paguen otro equipo le pague más, esa persona se va a ir. Entonces, estos tres elementos aparecen textualmente en cada una de las empresas, ¿no? Muchos líderes llegan al punto donde sienten que aunque lo den todo, no es suficiente, ¿no? Y comienzan a esforzarse más y más y más, pero el problema no está en el esfuerzo, está ver en el sistema. Entonces, en esto, lo que te quiero decir es que no es tu liderazgo el que tiene el problema, es el sistema en el que estás trabajando, ¿no? Y cuando tú empiezas a mejorar el sistema, tu mismo liderazgo se empieza a trabajar. Entonces, no estás fallando como líder, estás sosteniendo un sistema desordenado, ¿no? Y esa frase quiero que te la grabes: no estás fallando como líder. Esto es importante entenderlo. No te culpes, no te frustres, no te estreses. Es el sistema que está completamente desordenado, que tienes que ordenar, ¿no? Entonces esta frase es fundamental. Entonces muchos líderes, como te dije antes, creen que el problema es personal, o sea, que no soy lo suficientemente fuerte, que mi equipo no entiende nada, que tal vez no sirvo para esto. Pero cuando analizamos la estructura sistémica, encontramos que la persona está reaccionando a dinámicas invisibles, como dinámicas como la exclusión de algunas de las personas que son importantes, el desorden en los roles. Esta es una de las cosas que siempre vemos cuando hago coaching nutricional. Hay un desorden en el rol que cada una de las personas toma. Y muchas personas no saben cuál es su rol exacto que tienen que hacer, o terminan haciendo roles. Por ejemplo, terminan con una empresa que justamente coaché, una empresa pequeña. A la persona que contrataron era muy buena, que como era tan buena, esta persona que era como la pilar de todo la clínica en la que estaba trabajando, el jefe justamente decía, como es tan buena, pues la pongo a que vaya a limpiarme las cosas a la casa, que me vaya a cuidar a los niños, que me va a hacer esto. Y esta persona estaba haciendo
otras actividades que no le competían y que no eran parte de los resultados que conseguía, pero a la hora de exigirle, le exigía exactamente como si esa persona no hiciera esas otras cosas que hacía. Entonces, hay un desorden en el trabajo, no hay un orden específico que se vive o que está incluso por escrito, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre hacemos es describir cuál es el rol de trabajo, cuál es tu rol como líder. Y muchos de los líderes, cuando hago esta pregunta, no saben qué responder. ¿Cuál es tu rol como líder dentro del equipo? Y hago la pausa, porque quiero que reflexiones. ¿Cuál es tu rol como líder dentro de tu equipo? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, lo tienes que definir, ¿no? Para eso son estos podcasts, para que empieces a tomar conciencia, ¿no? Otra de las cosas dinámicas invisibles que ocurren es la falta de equilibrio entre dar y recibir, como hablábamos antes, ¿no? Las lealtades inconscientes también. Muchas veces llegamos a las empresas y tal vez existía otro líder antes. Hay personas que entran justamente a un nuevo puesto de trabajo y hacemos un coaching personal 1 a 1 y tienen problemas porque hay resistencias en el equipo, porque resulta que el otro día justamente trabajé en un coaching ejecutivo con una persona que llegó a ese puesto de trabajo, pero todo lo que decía el equipo le decía que sí en las reuniones, o sea, decía que sí, pero no lo terminaban haciendo, ¿no? Terminaban haciendo lo que siempre hacían antes, ¿no? Esas lealtades inconscientes y cuando él les preguntaba que por qué no lo habían hecho, nadie sabía qué responder, ¿no? Resulta que es la forma que ellos solían, hasta que uno de ellos, después de frustraciones y enojos y demás, él les había preguntado, ¿no? Resulta que así es como lo habían hecho antes, ¿no? Con el otro líder que había durado casi 20 años dentro de la empresa. Entonces, son lealtades de comportamientos inconscientes que aún existen, aunque ya se haya ido la persona. Y seguramente lo vamos a poner en el ámbito personal. Seguramente conoces a alguien que dejaba de hacer cosas por una persona, ¿no? O tal vez alguien que dejaba de hacer cosas porque sus papás estaban ahí o que iban a pensar sus papás. Y siempre la excusa era de que no lo hacía porque siempre estaban que iban a pensar su familia, que iban a pensar sus papás. Resulta que llega el día en donde ya no está esa persona, pero esa persona sigue poniendo esa u otra excusa para no hacer y no animarse a hacer lo que realmente quiere hacer. Ya son lealtades inconscientes, porque aunque ya no esté la persona, seguimos teniendo sus comportamientos, seguimos teniendo sus límites y esas mismas falta de capacidad para lograr algo o de hacerlo de una manera, ¿no? Tal vez hay otra manera de hacerlo, una mejor manera, ¿no? Y justamente en esas lealtades inconscientes, cuando no las sabes, no sabes cómo trabajar, ¿no? Así que es importante tomar conciencia de lealtades inconscientes y cargas que regularmente los líderes asumen de otras personas, ¿no? Ya sea a nivel personal o a nivel a nivel profesional. Así que dentro de estas tres cargas, ¿no? Vamos a hablar, y en los próximos episodios vamos a hablar de 3 leyes del coaching sistémico que seguramente, entendiendo estas leyes que debes como líder, todos los líderes deberían de conocer esas leyes y cómo su aplicación se integra. La primera ley es la ley de la pertenencia, la segunda la ley del orden y la tercera la ley del equilibrio. En los próximos episodios estaremos hablando justamente de estas 3 leyes y cómo se pueden aplicar a tu equipo, cómo estas 3 leyes, al no saberlas o no aplicarlas de manera correcta, pueden estar afectando a los resultados de tu equipo, a tu energía, a la relación que tienes con el equipo y probablemente a todos aquellos patrones de comportamientos que no son útiles dentro del equipo y que generan conflicto. Así que gracias por acompañarme en este primer episodio del ADN empresarial. Hoy descubriste que no estás solo, no estás fallando, no estás roto, solo estás mirando con los ojos equivocados. Y cuando cambias la mirada, cambian los resultados. Así que si deseas seguir aprendiendo, ¿no?, la forma de liderar profunda, humana y de forma estratégica, y que las cosas, la sensación que tengas es que todo empieza a fluir y todo se empieza a dar, ¿no?
Te voy a dejar que dejes aquí la palabra sistémico, aquí en el podcast. Y nuestro equipo te va a mandar toda la información para que puedas formar parte de esta certificación que tenemos en ICEDA Business School y que empieces a trabajar sobre la mirada sistémica. Así que de mi parte te mando un fuerte abrazo. Espero que en algún momento podamos tomarnos un café, platicar y hacer un trabajo profundo en tu liderazgo, en tu equipo y empezar a ordenar ese sistema que depende, que aunque no lo veas ahora, depende de tu salud, depende de tu energía, depende de tu familia y depende del crecimiento que puedas llegar a tener en tu propia empresa. Así que nos vemos en el próximo episodio del ADN Empresarial.